Es importante estar aquí en la Cámara de manera permanente. Hoy es lunes. Primero, feliz día de la enfermera. Les mandamos un abrazo desde esta sede del Poder Legislativo, desde la Cámara de Diputados. Les mandamos un abrazo caluroso, una felicitación amplia a todas las enfermeras y los enfermeros del país que sirven tanto a la salud, a las personas que lo necesitan. Todos las necesitamos, así de que un abrazo. Felicidades a todas las enfermeras y enfermeros. Ahora sí, a sus órdenes, ¿cómo vamos? ¿Cómo está la lista de preguntas? La primera pregunta es de Gustavo Castillo, de Uno TV. Coordinador, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, Gustavo. Pues preguntarle este tema del gusano barrenador y esta resolución allá en Estados Unidos de impedir la exportación de aquí de México de ganado mexicano hacia allá. Señala el Consejo Nacional Agropecuario que tan solo en Sonora y en Chihuahua, que son exportadores fuertes de este ganado, diario se pierden 11 millones de dólares. Son más de 100 millones en estos 15 días. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo resarcir estas pérdidas de los ganaderos mexicanos? Y bueno, el PAN señala, Federico Dorin específicamente, que esto ya se había advertido desde la discusión del presupuesto para atender puntualmente el tema del gusano barrenador. Responsabiliza a Morena por no atender esta situación desde antes. Gracias, diputado. Bueno, primero creo que el cierre temporal de la frontera al ganado mexicano de exportación por el gusano barrenador pareciera obedecer a presiones coyunturales de los ganaderos de los Estados Unidos de América, donde habrá elecciones próximamente. Pero también se inscriben en esta práctica poco diplomática de tratar con un vecino que ha demostrado estar en la mejor disposición de avanzar en la atención de problemas binacionales, como es la del ganado introducido a Estados Unidos, ganado mexicano de exportación. Creo que es importante el diálogo. Entiendo que ya habían llegado a un acuerdo con la Secretaría de Agricultura. Este diálogo y este acuerdo no se respetaron y ahora han cerrado de nuevo la frontera. Hacemos todo, los votos, porque esto se reabra de inmediato. La presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo las gestiones ante el gobierno de los Estados Unidos y obviamente lamentamos las pérdidas de los ganaderos de las zonas fronterizas que exportan de manera cotidiana este ganado a los Estados Unidos. Yo estoy seguro que en breve se resolverá este tema tan delicado que es el cierre de la frontera norte para la importación de ganado. Y yo creo que, aunque es un problema que nos identifica y que la solución depende de la habilidad del gobierno y de los acuerdos, aún con un gobierno muy complicado, muy complejo, confiamos en que la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Agricultura pueda resolver muy rápido este diferendo. Lo peor de todo es que hay grupos en México que aceptan, aplauden y hasta apoyan esta política de malas prácticas o de una mala vecindad, con tal de avanzar en sus agendas políticas partidistas o personales, que lamentamos que esto suceda, pero no nos extraña, son los sucesores de la casa de los Habsburgo o de los polcos, que siempre están ahí pendientes para
alegrarse de los problemas de nuestro país y aplaudir estos desencuentros. Nosotros le apostamos a la unidad y le apostamos a que la presidenta no está sola y que vamos a resolver estos problemas que se están presentando de manera extraordinaria en nuestra nación, en nuestro país. Fernando Damián, de Milenio. Gracias. Buenos días, coordinador. Buenos días a todos. Pues consultarle su lectura política sobre la revocación de la visa de Estados Unidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y a su esposo. Hay voces de la oposición, particularmente del PAN, que le están exigiendo una explicación puntual de por qué ha tomado esta decisión el gobierno norteamericano. Y bueno, pues en columnas, en redes sociales, se comienza a hablar de una presunta vinculación con huachicol fiscal, particularmente del esposo de la gobernadora. Bueno, el retiro de la visa, Fernando, si bien es un acto administrativo unilateral que solo compete al gobierno emisor, el no informar sobre los motivos no es una actitud correcta, diplomática de un gobierno que se dice amigo y aliado. El problema de fondo del retiro de la visa, incluso del cierre temporal del ganado mexicano, y antes el tema del agua y las autopartes fabricadas en México, se parecen mucho a la política del garrote y las zanahorias que aplicaban los gobiernos norteamericanos a mediados del siglo pasado, que los aplicaban a sus aliados para obtener concesiones y ventajas de manera no convencional. Creo que es una política equivocada. Creo que se obtienen más y mejores resultados con la política de la buena vecindad, del buen entendimiento, que con la política del garrote y la zanahoria. Yo quiero expresar toda nuestra solidaridad a la gobernadora de Baja California, Marina. Quiero expresarle toda nuestra solidaridad por estos actos unilaterales que afectan no solo su prestigio, sino atentan contra una entidad federativa libre y soberana. Estoy seguro que se va a aclarar. Tenemos confianza en el desempeño de la gobernadora Marina y nos solidarizamos con ella. Todos aquellos que hacen del árbol caído leña indeseable, nos parece muy ruin, repito, que se haya desatado una campaña sucia contra la gobernadora de Baja California. Estoy seguro que se van a aclarar las cosas. No especulo. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado su posición, que yo la comparto y la aplaudo y la respaldo como coordinador del grupo parlamentario de Morena. Ayer Arturo Ávila emitió un comunicado de respaldo del grupo parlamentario de Morena que avalamos y que esperamos todo se transparente y se aclare. Entonces, ¿usted emplazaría al gobierno de Estados Unidos a explicar precisamente la causa de esta revocación e insistir un poco? ¿Usted vería entonces en esta acción pues parte de una estrategia de hostigamiento del gobierno de Estados Unidos? No quiero adelantar vísperas, no quiero tampoco emitir alguna comentario que adelante lo que va a suceder, pero simple y sencillamente respaldo lo que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, esta mañana señaló, que no tiene información y que está solicitando información por las causas que mediaron el retiro de las visas de la gobernadora y de su esposo.
Cecilia Hernández, de Línea Política. Sí, Cecilia. Gracias, coordinador. Les saludo con gusto y a los presentes. Hacerle dos preguntas. La primera es en torno a que el Grupo Integral de Derechos Humanos lamenta que el rezago estructural y la inacción del Estado mexicano con respecto a proteger y garantizar los derechos humanos de su población. Este grupo afirma que México se encuentra entre los primeros países con mayor número de desapariciones forzadas en el mundo, sin justicia, sin protección efectiva para quienes luchan por la verdad y la reparación precisamente de los derechos humanos. Insiste en que el gobierno federal debe, ante todo, aplicar acciones concretas y sobre todo voluntad política para proteger a su población, a los mexicanos. ¿Usted coincide con esta afirmación de este grupo de derechos humanos? Y la segunda, su homólogo del PRI, Rubén Moreira, presentó una iniciativa para garantizar la vacuna a los pequeños y a los niños como un derecho universal, porque afirma que en lo que lleva Morena de gobernar, pues simplemente se ha tenido un rezago muy grave y preocupante hacia la población. Esta iniciativa que presentó su homólogo del PRI, ¿podrá tener algún apoyo de su bancada y sobre todo de sus aliados legislativos? Gracias. Bueno, el gobierno federal ha tomado medidas urgentes de respaldo y de reforzamiento para la vacuna universal. Así es de que no hay necesidad de ese tipo de pronunciamientos. Es decir, ya se está haciendo por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas medidas de la vacuna universal y de la prevención, hace semanas, desde que llegó la presidenta, se han prevenido y se han previsto y están aplicándose. Y no hay ningún problema en que respaldemos estas acciones que la presidenta ha iniciado. Y el tema de derechos humanos es un grupo, como hay muchos otros grupos que emiten opiniones y que yo respeto esta opinión. No comparto porque el esfuerzo que ha estado haciendo el gobierno de la República es enorme. Como dejaron al país hace 7 años, era un país en putrefacción, ahora se está reparando, se está reconstruyendo el tejido social y estamos avanzando en el proceso de regeneración y de transformación que vive las instituciones en el país. Entonces, va a salir bien. La presidenta ha actuado con mucha energía. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfrentado estos desafíos con mucha entereza y nosotros la vamos a respaldar. Es la responsable en materia de seguridad pública, en materia de inversión, en materia de defender al país, en su soberanía y en su integridad, y en esas condiciones vamos a respaldarla totalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Siguiente pregunta, Francisco Rubio, del Financiero Bloomberg. ¿Qué tal? ¿Cómo está, coordinador? Francisco. Saludo a todos. En el primer tema, lo que se refiere al gusano barrenador, usted dice que efectivamente sí va a haber pérdidas económicas para el sector ganadero, pero ¿de qué manera apoyar justamente a este sector? De apoyarlos me refiero de manera económica. Sí. Adelante, por favor. Gracias. No, la Secretaría de Agricultura ya está trabajando en eso, Francisco. ¿Hay presupuesto? No, digo, seguramente que sí. La Secretaría de Agricultura en las próximas horas, en los próximos días ya va a emitir un comunicado sobre cómo enfrentar. Ahora están en la negociación con los Estados Unidos de Norteamérica. La propia presidenta está en esta negociación. Respaldemos esta negociación para que vean la fortaleza del pueblo de México en estas medidas que son unilaterales y aplicadas por un gobierno extranjero. No es un asunto de México, ni de la presidenta, ni del secretario de Agricultura. Es una medida unilateral que asumió el gobierno de Estados Unidos en detrimento de nuestro país y que habla muy mal de una buena vecindad y habla muy mal de prácticas diplomáticas, pero finalmente las están dictando en el vecino país del norte, por lo que
vía diplomática, vía diálogo, vía entendimiento, estamos buscando de que se levanten estas medidas de tipo coercitivo y unilateral del cierre de fronteras para el ganado mexicano exportado a los Estados Unidos, que es tradicional hacerlo. ¿Garantiza usted entonces el apoyo económico para quienes sufran pérdidas? No, yo no puedo garantizar, soy un modesto diputado. No, eso lo hará el gobierno, pero lo que sí garantizo es que la presidenta Claudia Sheinbaum los va a atender. Por otra parte, en el tema de la gobernadora de Baja California, de Marina, usted ya le está dando el respaldarazo, como se le conoce políticamente, pero ni siquiera se pronuncia por una investigación, porque el gobierno de Estados Unidos no toma las decisiones porque sí. No lo sé. Pasa así. No, pero es de hombres bien nacidos, de mujeres bien nacidos, también conceder el beneficio de la duda. Marina del Pilar es una mujer encomiable, valiente, una buena gobernadora. No tengo por qué creerles incondicionalmente a gobiernos extranjeros. No tengo por qué allanarme a lo que ellos dicen. Yo creo en la integridad de Marina del Carmen hasta que se demuestre lo contrario. Cuando surjan pruebas, como en la presunción de inocencia, es cuando ya se sujeta y se somete a procedimientos jurisdiccionales. Pero mientras no haya las pruebas y la información que pide la Presidenta de la República, me atengo a la presunción de inocencia de la gobernadora, que ha actuado con mucho trabajo y ha actuado con mucha eficacia en la defensa de su entidad federativa. Y un último tema, la pérdida de cualquier vida, más que pérdida, el asesinato de cualquier vida, sea hombre o mujer, pues duele. Sí. En este caso fueron dos mujeres. Sí. Una en Movimiento Ciudadano y recientemente, ayer, si no me traiciona la memoria, o el fin de semana, de Morena. Sí, es lamentable, condenamos enérgicamente cualquier asesinato de cualquier persona, hombre o mujer, y obviamente la exigencia es invariable de que se dé con los responsables y que se dé con aquellos autores intelectuales que perpetraron estos crímenes. México está en un proceso de combate frontal a la delincuencia organizada. México está en ese camino y juntos lo vamos a lograr. Yo confío mucho en la Presidenta de la República, en el Gabinete de Seguridad Pública, de que día que pase vamos a avanzar en materia de seguridad. Día que avance vamos también a lograr mejores resultados en el combate a la inseguridad pública que ha azotado al país en las últimas décadas. Gracias. Margarita Nicolás, Cadena Raza. Margarita. Hola, diputado, buena tarde. Pues yo digo que hacen bien en defender a sus correligionarios, sin embargo, pues como mencionaban ya, Estados Unidos no da paso sin guaracha. Alguna información importante deben tener para haber decidido, que incluso el hecho de que les retiren las visas por lo menos 7 de las causas no son tan graves, pero se las retiraron. Entonces ahí habría que investigar cuáles son los motivos. Y lo que decías de la amistad con Estados Unidos, el mismo embajador ya contestó y dice que pues son secrecías y por supuesto que no las van a ventilar aquí en México, y sobre todo conociendo cómo trabajan algunas autoridades que pues filtran esta información y después se les fugan o pasa algo. A mí me gustaría saber si están ustedes cerrando los ojos ante una realidad, aunque no sepan los motivos, y que le tengan mucha confianza tanto a Marina como a su esposo, pero ha de haber algo de fondo, ¿no? Y también hace rato mencionabas que recibieron un país en putrefacción. Pues creo que todavía está, ¿no? Porque, a ver, en Veracruz 2 asesinatos de candidatos a integrantes del Poder Judicial de la Federación y de Morena. ¿Qué está pasando ahí? Porque no son de... Y bueno, y el reciente asesinato de Cecilia Rubalcaba en Guanajuato. Bueno, yo ya condené
enérgicamente cualquier tipo de asesinato, crimen que se cometa contra personas por razones de cualquier índole, políticas, sociales, religiosas, sexuales. Es lamentable que suceda un solo caso de un solo asesinato o agresión a personas. Insisto que debe de darse con los responsables. También insisto, Margarita, que el retiro de visas es un acto administrativo unilateral que solo compete al gobierno emisor. Lo que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó por la mañana, que en la vía diplomática está solicitando informes, que me parece correcto que una jefa de Estado solicite informes de qué pasó, qué sucedió. Yo me atengo a las pruebas que existan, no me gusta especular y sí concedo el beneficio de la duda a la gobernadora y me atengo al principio de presunción de inocencia de cualquier causa sin antes estar justificada. No voy a la condena fácil, no voy a la explicación fácil de autorizar como verdadero lo que un gobierno extranjero haga contra un mexicano o contra una mexicana. No, no lo hago por dignidad y por que me parece que el país necesita mayor confianza y mayor unidad y no convertirte en lo que yo he dicho, que hay grupos que lejos de poner en duda este tipo de actos administrativos aplauden sin cesar actos como este. Y no me inscribo en los seguidores de los Habsburgo, ni tampoco me identifico con los polcos. Soy un mexicano y siempre pondré en alto mi carácter y mi origen como mexicano. Y prefiero tener ese principio que sumarme a las voces de descalificación y de aplaudir a los extranjeros cuando hay actos como este. Entonces, ¿esperarías que Estados Unidos actúe y diga cuáles fueron los verdaderos motivos de este retiro de la visa? Esperaría, Margarita, que atiendan la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue emitida esta mañana al solicitar información al gobierno norteamericano. Entonces, ya la última, ¿considerarías que Estados Unidos está trabajando de forma desleal con México? Porque a pesar de que ha sido este gobierno tan colaboracionista o colaborador con Estados Unidos, pues ahora resulta que les están suspendiendo las visas a quien ellos suponen que están actuando mal. Es su decisión, es su decisión. Y ellos tienen la forma unilateral de hacerlo a cualquier mexicano y a cualquier mexicana, a cualquier ciudadano, niño, incluso no necesariamente ciudadano, puede ser un niño, una niña. ¿De cualquier país? Y de cualquier país, claro. Maxi Peláez, de TV Azteca. Hola, diputado, buenas tardes. ¿Qué tal, Oiga, Nancy? me llama muchísimo la atención que usted diga que respalda lo dicho por la presidenta hoy y que no tienen información y que van a esperar a que Estados Unidos la dé. ¿Por qué entonces meter las manos al fuego? Desde ayer toda la bancada aquí en la Cámara de Diputados, usted mismo ahorita, por este asunto de la gobernadora, y dice usted, no tengo por qué creerle a un gobierno extranjero. Sí. No, Sí. no ha habido una acusación formal. ¿Y entonces por qué sí le creyeron en el caso García Luna? Sí. A ver, son cosas totalmente distintas, Nancy. Por favor, no puede usted, digo Nancy, ya joven Peláez, ya la estoy confundiendo. Una disculpa, es que es lunes. Y es lunes. No, mire, es una cosa distinta. Porque lo de García Luna fue en juicio. Lo enjuiciaron. Nosotros no lo declaramos culpable. Lo enjuiciaron. Ahora es
ya sentenciado. Ya se le demostró y se le comprobó el grado de complicidad y de protección que tenía con los cárteles mexicanos. Entonces eso no tiene ninguna discusión. Y no le debe de extrañar que respalde a la presidenta Claudia Sheinbaum. No. Yo digo, usted dice que se pronuncia a favor de que Estados Unidos dé información. Sí, claro. No la hay, sí, claro. Pero ¿no le parece muy temprano el hacer ese respaldo? Cuando usted No mismo me dice parece, que no porque tiene... es el principio de presunción de inocencia. Si a usted la acusan el día de hoy de tentativa de homicidio, yo le diría que usted es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Eso se llama presunción de inocencia. Aunque la acuse un gobierno extranjero, no importa. Hasta que tenga las pruebas y que tenga todo el proceso debidamente integrado, entonces voy a creer. Pero le voy a creer a usted de que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso se llama, en principio constitucional, debido proceso y presunción de inocencia. A ese nos atenemos. Y el hecho de que la bancada el día de ayer haya emitido un pronunciamiento, lo hicimos convencidos. Los diputados integrantes de esta bancada decidimos respaldar a la gobernadora Marina del Pilar, porque nos pareció inusual, inusitado y que no conocemos las razones, aun cuando se trate, como ya dije, de un acto administrativo unilateral de un gobierno extranjero que tiene ese derecho a hacerlo. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum hoy fue muy clara y dijo que hubiese información al respecto y nosotros respaldamos esa petición de información. La otra, cambiando un poco de tema, ¿no actúa tarde un poco el gobierno para evitar la muerte de candidatos, dado el episodio que tuvimos en elecciones pasadas? Digo, ya son dos, una era regidora, lamentable, lo de MC, su muerte, y esta última, que es de Morena. No puede minimizarse de ninguna manera lo que sucedió ni en Jalisco ni en Veracruz. Pero yo confío en que den con los responsables, porque son crímenes políticos aparentemente. Pero tampoco me puedo pronunciar con categoría en determinarlos así hasta que la indagatoria, hasta que la investigación me demuestre los motivos y los móviles del asesinato de ambas personas. Voy a esperar y confío en el Ministerio Público que pueda dar con rapidez con los responsables de estos horrendos crímenes. Oiga, y la última pregunta que yo tengo es en relacionado, ¿qué está pasando con algunos funcionarios, por ejemplo en Tabasco, ¿no? Al secretario de gobierno le gritan buitre en medio de una multitud ahí, tras la represión a los estudiantes de una universidad allá. Yo lo que creo de verdad es que hay una efervescencia en la política, incluso hasta polarización de un sector de la derecha o de la derecha contra el movimiento. Yo siento el ánimo un poco exacerbado y los políticos no estamos en un buen momento. Yo le diría con toda honestidad y autocrítica que en el mundo los políticos estamos siendo analizados críticamente. Entonces somos muy expuestos en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Hay un reclamo ciudadano cada vez más fuerte y eso nos obliga a ser mejores. Y hay también intereses de evidenciar a todos quienes provenimos de la Cuarta Transformación. Hay quienes
quisieran vernos destruidos o acabados. Pero eso la oposición lo quiere. Y me parece que la oposición está aprovechando cualquier coyuntura que se presenta para denostar al movimiento, y ese es su trabajo, porque son oposición. Pues a mí no me extraña que esté sucediendo eso, no me alegra que a veces por errores políticos la gente se exaspere y grite, reclame. Me parece normal, un reclamo natural de la población. En este sentido, usted dice, los políticos no estamos en un buen momento, ¿los de Morena o también los de la oposición? Yo diría que todos. Perdón, o si no es el reclamo por el hartazgo igual, porque digo, este es un funcionario de Morena, y voy a abrir un capítulo que quizá no le guste mucho. Usted en Tabasco también tuvo una mala experiencia ahí con la gente, con los huevazos, ¿no? Pero mire, ha tocado un tema muy interesante. Espéreme. Pero déjeme decirle, es que ha tocado un tema interesante. Digo, porque unos son los huevazos y otros son ya que te griten buitre, o sea, no es el hartazgo. Pero es normal, mire, qué bueno que habla de los huevazos. Eso fue hace 18 años, imagínese, y usted me lo está sacando ahorita. No, pues lo está sacando ahorita hace 18 años. No, pero eso fue hace 18 años. Yo estaba en la oposición y fui a presentar una demanda contra el gobernador Andrés Granier por la negligencia criminal de la inundación. Y si la gente la escucha y dice, ¿cuándo le tiraron huevos a Monreal? Ayer, antier, ¿dónde? No, eso fue hace 18 años, imagínese. Bueno, déjeme hablar, yo la dejo hablar, déjeme hablarle en la contrarréplica y luego usted me dice. Pero fíjese, yo le podría decir, oiga, ¿es de buena fe esa pregunta? Y sin embargo se la contesto. Hace 18 años de eso. Y fue porque fui a cuestionar y a presentar una demanda penal contra el gobernador Granier. Y usted me la saca como si hubiera sido ayer, igual que lo que le gritaron a Pepín Campos, a Pepín López Obrador. Entonces, no, yo sí creo que deben de contextualizar lo que está pasando. Si hubiera sido ayer, yo le contestaría ayer, pero eso hace 18 años, que por haber presentado una denuncia contra un mal gobernador desde mi punto de vista, por una negligencia criminal de inundación en Tabasco, fui a presentarla y sus huestes del PRI me estaban esperando para insultarme y para tirarme huevos. Eso fue hace 18 años, y en las redes que usted mismo vio y que usted mismo me está señalando, aparece como si fuera ayer. Eso no es correcto, no es ético eso es lo que yo creo. Y sin embargo lo vuelven a revivir, a reeditar, vuelven a reciclar basura, como otras cosas. ¿Y usted cree que sea ético eso? 18 años de eso fue. Pero no dan el contexto por qué sucedió eso. A ver, diputado, yo se lo pregunté en el marco de que usted dice, los políticos estamos en un mal momento. Okay. En este momento. Yo estaba en la oposición en aquel momento. Eso me queda claro que fue en el 2010 más o menos, ¿no? No sé, pero hace... O sea, ya tiene años, pero yo me refiero a que la clase política nunca ha sido la mejor calificada. Pero no solo... Y pregunto, si este momento de que no están en el mejor momento los políticos, ¿es hoy los de Morena, los de la oposición, o son todos en general? Yo le dije que todos los políticos de México y del mundo estamos en un mal momento. Todos. Por falta de cumplimientos, por desviarse de sus principios. Una de las pocas mujeres que en el mundo están bien calificadas es Claudia Sheinbaum, con más del 80%. Pero casi todos los políticos están muy mal calificados, incluyendo los de México, y no hablo de Morena, hablo de todos los partidos, PAN, PRI, PT, PRD, todos. Bueno, PRD ya no existe, pero todos los partidos que están actuando, hay un mal momento para la clase política, pareja. Claudia Telles del IMER. Pero imagínense, hace 15, 17 años de eso. Sí lo vi, porque además como se viralizó, la gente me ha dicho, oye, ¿cuándo fue eso? ¿Ayer?
antier, no, hace 18 años. Y estaba yo en la oposición y gobernaba el PRI el país. Pero lo sacan de contexto, lo sacan como si hubiera sido ayer. A ver, la pregunta no era si los huevos fueron ayer, la pregunta es por el momento de los... Por eso, pero no era el momento. Yo le digo este momento, este momento no es hace 18 años. Este momento no es hace 18 años. Yo estaba en la oposición, era senador de la oposición y fui a presentar una denuncia contra el gobernador Granier a Tabasco y las huestes del PRI me insultaron porque iba a denunciarlo por negligencia criminal, por la inundación de aquella época contra los habitantes de Tabasco. Pero bueno, son ciclos. Ahora son ciclos. Ahora, ¿yo qué? Criticas a la oposición porque dices que está esperando el momento para ver a qué hora se... Claro, porque yo como opositor hacía mi trabajo y lo hacía bien. Ellos que lo hagan bien. Ahora soy parte de un movimiento que ganó la presidencia de la República y tengo que actuar en consecuencia. Imagínate, Margarita, que no actuara en razón de dónde me encuentro y que siguiera haciendo lo mismo que hace 20 años cuando estábamos en la búsqueda de la consecución política. Ahora lo que queremos y lo que debemos hacer es cumplir a la gente. Y vamos a hacerlo, vamos a reiterar nuestro compromiso y nuestra fuerza electoral en el país. No nos vamos a equivocar, vamos a cumplirle a la gente. Política social, política de austeridad, política económica, política laboral, en todas vamos a cumplirle a la gente que confía en nosotros para que siga confiando en los próximos años. Buenas tardes. Pues ya me confundió, diputado, porque dice que los políticos están pasando por un mal momento, pero ahorita nos dice que ustedes ganaron con muchos votos. Entonces, ¿por qué ese hartazgo en algunos sectores de la población? Si me pudiera explicar. Y si no sería un momento de que hicieran una autocrítica, porque pues el hartazgo es en contra de los políticos que en este momento están gobernando. Y no digo de todos, de algunos, ¿no? No solo los que están gobernando, es contra todos. Entonces, pero ahí mire, me confunde ese punto. Y otro punto, las autoridades de Relaciones Exteriores no deberían de estar un poquito más atentas para evitar que salgan estos informes. Por ejemplo, se retira la visa y es a través de X, de las redes, que se conocen las situaciones, porque además se habla una lista de más políticos de Morena que podrían enfrentar esa situación. Puede ser, pero mire, usted es una periodista inteligente, no debería confundirse, porque soy muy claro. No, es que, bueno, qué lástima que esté así, usted y la señorita Peláez, pero son inteligentes, no deberían de confundirse, y menos ustedes. Miren, es muy sencillo, yo digo que la clase política está en un mal momento. Y he dicho que en todo el mundo hay una desconfianza. Y he dicho que hay excepciones como la presidenta Claudia Sheinbaum, que está muy bien calificada en el país. Más del 80% de personas opinan favorablemente. No debería estar confundida porque la clase política son todos. Y digo que es un mal momento. Y no debe estar confundida porque digo que nosotros, a pesar de este mal momento, vamos a luchar por conservar la mayoría de las preferencias y de las confianzas ciudadanas, cumpliendo con lo que ofrecimos. Buenas leyes, buenas políticas públicas, mayor seguridad, la política social más profunda en la historia del país, la política laboral más profunda que se haya dado en los últimos 100 años en beneficio de la clase trabajadora, el reconocimiento de los pueblos indígenas y de los pueblos originarios, el haber salido de la pobreza más de 10 millones de ciudadanos, reconocido por organismos internacionales. Y todo esto son políticas públicas que tenemos que impulsar. Y tenemos que convencer con hechos a la gente de que siga confiando en nosotros. Eso no quiere decir que no reconozcamos que es un mal momento para los políticos.
Eso es lo que estoy diciendo y no creo que haya una confusión. Es más, un joven adolescente podría entenderlo muy bien. Cualquier gente podría entenderlo muy bien. No, trato de no confundir a nadie. Siempre me gusta ser muy claro en mis respuestas. Y si digo que hay un mal momento para la clase política, no hablo de la clase gobernante solamente. Hablo de la clase política, incluyendo la oposición. Y debo de reconocer que es un mal momento, y digo que no solo en México, en el mundo. Por eso es que el péndulo político oscila de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. Cuando hay hartazgo y hay cansancio de la población, cambian en un módulo y en un momento que ellos deciden en la política. Y así va a ser en México. ¿Debe haber autocrítica? Sí, claro, por supuesto que debe haber. Nunca debemos olvidarlo, nunca nos podemos olvidar de la autocrítica porque es parte. Cuando se critica nos hace pensar. Cuando se cuestiona, analizamos el cuestionamiento, si es o no justo, y cuando es justo lo reconocemos. Diputado, hay una última pregunta vía remota de Fernando Montezuma de Síntesis Legislativa. Saliéndonos un poco de la coyuntura política, ¿cuál es su postura sobre el caso de la niña de 13 años que dio a luz este fin de semana? Y haría un llamado a las autoridades capitalinas para investigar el hecho. Sí. Considerando la Secretaría de Seguridad solo destacó la preparación de sus elementos sin abordar la ilegalidad de relaciones sexuales con menores de 15 años. Fernando, es un tema delicado. Creo que la Secretaría de Salud, el propio Estado, tiene que intensificar sus campañas de concientización para con las familias y con todos los sectores vulnerables de la población. No es lo deseable el que esta niña de 13 años diera luz o diera a luz en la estación del metro. No, es triste que esto esté ocurriendo. Es triste que esto suceda y tenemos que intensificar las campañas para concientizar a la población, a las madres de familia, a los padres de familia e incluso en la educación a los niños, niñas y adolescentes. Es un tema que me estruja mucho, muy lamentable, pero se dio y ojalá y se pueda evitar. Siguiente pregunta, José Gerardo Mejía de Latinos. Buenas tardes, coordinador. Sí. Quisiera regresarme al tema del gusano barrenador. Legisladores que conocen del tema, como Manlio Fabio Beltrones. ¿Qué tema es? El gusano barrenador. Manlio Fabio Beltrones ha comentado en un par de ocasiones que parte de la crisis que hay por parte del tema del gusano barrenador es por el recorte en varios programas. Entonces, antes que pensar en dar apoyos o no a algunos productores afectados, ¿qué posibilidades hay de que regresen ese tipo de programas que mantuvieron durante varios años sin ningún problema ese sector del gusano barrenador que ni siquiera era tema? En los últimos 10 años me parece que lo eliminaron el asunto. Y aprovecho para preguntarle qué reportes tiene usted de la Universidad de Zacatecas luego de la detención un día antes del rector por una acusación muy seria, y si hay riesgo de crisis en la universidad, de acuerdo, usted conoce muy bien su estado. Sí, pero no me meto mucho a mi estado. Bastante tengo con estudiar para responderles a ustedes de manera correcta las preguntas. Entonces no voy a mi estado, pero siempre que haya este tipo de cosas, las lamento mucho. Yo conozco al rector, conozco a su familia, pues son de mi pueblo, son de Fresnillo, y yo espero que todo se aclare, porque siempre son muy lamentables. Se trata de una niña, familiar de él, sobrina de él,
pero su desempeño como rector siempre fue muy correcto. Pero está en proceso. Yo espero que pueda aclararse, transparentarse todo en beneficio de la justicia. Al parecer también uno de los dos candidatos, que en este caso es una candidata, también está citada para declarar sobre un desfalco millonario del inmueble. Eso sí no sabría, Gerardo. Pero en todo caso, pues, que acudan a los órganos de justicia del Ministerio Público y que se resuelva. No me he involucrado, no sé, no la conozco. Al rector sí lo conozco porque es de mi tierra. Conozco a su familia es honorable. Los conozco hace muchos años. Todos nos conocemos ahí en Fresnillo. Yo soy de Fresnillo. Nací en Plateros, pero me crié en Fresnillo y todos nos conocemos. Los papás de Rubén, que así se llama el rector, los abuelos incluso, los hermanos, todos nos conocíamos ahí. Y siempre lamento cuando están en este tipo de problemas y estoy seguro que se va a aclarar. Ojalá y se resuelva todo favorablemente a la justicia. Y lo que le preguntaba del gusano barrenador, las políticas públicas. Miren, primero, pues, Manlio Fabio es un senador de Sonora que tiene mucha experiencia. Para mí es uno de los políticos más avesados del sistema político mexicano. No es cierto que hasta ahora se presente ese tipo de cosas. Cuando yo fui gobernador en 1998, en el siglo pasado, el gobierno anterior al que yo sucedí permitió y descuidó, a pesar de que había mucho dinero para los programas, descuidó este tipo de problemas en el ganado, el gusano barrenador y la garrapata. Y entonces hubo una epidemia y a todo el norte nos sacrificaron, cerraron la frontera por ese tipo de situaciones que envolvió a varios estados del país. Zacatecas fue castigado. Y entonces tuvimos que hacer un gran esfuerzo de combate al gusano barrenador. Le estoy hablando 98. Así es de que se han presentado cíclicamente este tipo de problemas. Algunos dicen que por la introducción de ganado enfermo del sur, de Guatemala, Belice, por no tener las barreras fitosanitarias al momento de introducir este ganado. Otros que son contagiados por ganado contrabandeado. Pero finalmente el problema está ahí y no es la primera vez. Senaci se llama la empresa que se dedica a las labores fitosanitarias. Conozco bien el tema porque no tardamos como 2 o 3 años para levantar este tipo de cierre de fronteras para el ganado del norte, particularmente Zacatecas. Lo logramos. Y estoy seguro que hoy se va a lograr. No creo que tantos años y espero que con acuerdos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum podamos tener con rapidez la solución a este problema que afecta a todos los ganaderos del país, pero fundamentalmente en el norte. Sí, perdón, yo le decía de 2013 para acá, que ya no había habido esa crisis. No lo sé, Gerardo, no lo sé, pero yo lo recuerdo muy bien porque era gobernador. Bien. No sé si después se presentó otra crisis, pero habría que preguntar. Y nada más, si es viable considerar reactivar algunos presupuestos. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado partidas especiales adicionales a atender este problema, y otros problemas en el campo mexicano. Sí es viable. De
nuevo, Margarita? Pero nomás te voy a hacer una. Que si, ¿cómo consideras tú la varita mágica o el método, o no sé, para que el desprestigio de los políticos de aquí de México, del mundo, pues allá que se arreglen ellos, pero aquí en México, ¿cuál sería la clave pues para que empezaran a recobrar esa credibilidad y la gente les creyera, y por ejemplo a la hora de votar, pues que no fueran por los programas sociales que dicen, bueno, es que si no me van a quitar la ayuda, la beca, ¿qué tendrían que hacer ustedes los políticos, todos, no nomás los de la oposición, todos? Gracias. Bueno, la varita mágica, Margarita, es el trabajo. Labor omnia vincit. El trabajo todo lo vence. La única manera de recuperar el político en general, la confianza ciudadana, es trabajando con honestidad y con responsabilidad por su país. Es lo que tenemos que hacer todos. De verdad, lo digo sin demagogia y sin retórica. Es la única forma. Trabajar con honestidad y con integridad por nuestro país. Muchas gracias, Margarita.